Bienvenidos a nuestro punto doctrinal para la tercera orden. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la misión esencial que tiene la familia dentro de la sociedad misma. Podemos de algún modo concreto señalizar o enmarcar esta misión dentro de que lo primero que debe subrayarse es la referencia a un horizonte de la santificación en el mundo. Lo primero que tenemos que decir de la misión en la familia es que su misión, su vocación es santificarse estando en medio del mundo, porque no debemos olvidar que la vocación a la santidad es una vocación universal, como tantas veces nos lo ha enseñado la Iglesia. Entonces no debéis olvidar, familias, que ustedes no deben de perder el horizonte de la santidad. Dios los ha llamado a ser santos en medio del mundo, sirviendo en medio de su familia. Es decir, que están llamados también a instaurar el reino de Cristo en medio de ustedes, sobre todo y de modo concreto, impregnándolo en sus quehaceres de cada día, sin hacer otra cosa extraordinaria que vivir con fidelidad su vocación, que vivir con fidelidad, con santidad, sus quehaceres del cada día, el trabajo, la limpieza del hogar, incluso la propia educación de los hijos. Esto como consecuencia del auténtico vivir cristiano, como hasta ahora hemos visto en todos estos puntos doctrinales, en la santificación del trabajo. Vivir mi fe en todo lo que hago, porque no se puede separar. Por eso dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Porque ese horizonte constituye el final que se aspira, o para ser más exactos, el fruto que se espera. Es decir, la santidad tiene que ser el fruto por el cual se ponga el trabajo, el fruto por el cual se inspiren las obras. El fruto de plenitud, de paz y de unidad que ciertamente alcanzará su forma acabada en el reino de los cielos, cuando ya tengamos la visión beatífica y vivamos en santidad hasta eternamente. Pero esa vida eterna, por acción de la gracia, se puede empezar a vivir ahora. Es decir, en el cielo, en la eternidad, los bienaventurados no hacen otra cosa que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Pues eso se puede empezar a hacer desde ahora, gracias a la vida de la gracia que Dios nos ha dado. Entonces no podemos perder de horizonte que el fruto que esperamos o el fruto que debéis alcanzar, que debéis buscar por alcanzar, tiene y debe ser siempre el de la santidad. Podemos decir, por tanto, que la vocación esencial de las familias, como decía San José María Escrivá, es la especial vocación a ser testigos de la alianza pascual de Cristo, es decir, de ser testigos, de dar testimonio de la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto mediante la constante irradiación de la alegría, del amor y de la certeza de la esperanza a la que ustedes, familia, deben dar razón. En todas sus obras, en todo lo que hagan, deben siempre dar testimonio de la vida, de la muerte de Cristo, del misterio redentor de Cristo. Pero para irradiar esta esperanza, de la cual hemos visto que como vocación debemos ser testigos, debemos ser en cierto sentido como acumuladores de la energía solar, es decir, distribuir luz y calor sabiendo que en primer lugar hay que recibirlo. Una vez que hayamos recibido, digamos que nos hayamos formado, que hayamos vivido esa relación íntima con Cristo que se fortalece cada día más en la oración y en la vida de santidad, podremos entonces irradiar la luz de Cristo a los demás. Esa fue una de las misiones más importantes que podemos incluso contemplar en las familias del primitivo cristianismo. Desde sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba muy a menudo constituido por los que con toda su casa se habrían convertido y habrían creído en la fe del Señor. Por ejemplo, vemos cómo en el Evangelio el centurión Cornelio, que fue dócil a la voluntad de Dios y en cuya casa se consumó la apertura de la iglesia a los gentiles, que se ve relatado en Hechos 10, 24, 48.
También vemos a Aquila y Priscila, un matrimonio que difundieron el cristianismo en todo Corintio y en Éfeso, y que colaboraron y eran íntimos amigos de San Pablo. Esto se relata en Hechos 18, 1-26. Tabita, que con su caridad asistió a todas las necesidades del pueblo de Jope. Esto se relata en Hechos 9:36, y tantos otros hogares que vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras, de judíos, de gentiles y de griegos, en los que prendió la predicación de los primeros discípulos del Señor y se volvieron un núcleo importante para la fundación de las distintas iglesias que empezaban a formarse para la difusión del cristianismo. Así como contemplamos en las Sagradas Escrituras, esa vocación de la familia se sigue perpetuando hasta hoy en día. Las familias tienen que recordar esta misión esencial como primeros educadores y formadores de la sociedad. Muchas veces nos quejamos de la actualidad en cómo se encuentra la sociedad, olvidando tantas veces que ese futuro se puede cambiar con una educación, con una formación de la cristiandad. Si nosotros queremos contemplar grandes santos para la iglesia, grandes líderes católicos o simplemente cristianos que vivan con radicalidad su fe hasta incluso ser capaces de dar la vida, tienen que entender, familias, que el primer lugar donde se van a formar los santos va a ser en sus hogares. Si queremos tener santos sacerdotes, santas religiosas, santos laicos, santos, tenemos que entonces empezar a educarlos en el núcleo de la familia. Han transcurrido ya 2 milenios desde estos primeros cristianos, desde estas primeras familias cristianas que daban testimonio, y la estela de su vida sigue iluminando la nuestra, a la vez que se hacen acreedores de nuestra gratitud. ¿Qué habría sido de nosotros? ¿Qué sería de la cristiandad en la actualidad si ante el panorama del mundo pagano en el que se encontraban tantas de estas familias que hemos citado, se hubieran encogido y enquistado en el tejido social? Es decir, ¿qué habría sido de estas familias si se habrían acobardado ante la grandísima misión, ante la grandísima aventura que significaría para ellos empezar a evangelizar a los pueblos paganos, donde ni siquiera conocían quién había sido Cristo? Imaginémonos lo poco extendido que habría sido el cristianismo si se hubiesen acobardado estas familias. Ahora pensemos en la misión que tienen ustedes como familia, como hogares cristianos, en dar a Cristo para que sus hijos, incluso para que con su misma vida, Cristo se siga irradiando y siga llegando a tantas otras almas que aún no lo conocen. En esas familias que hemos citado, sus recursos humanos eran incomparablemente menores a los nuestros para evangelizar. Granos de trigo sembrados a voleo donde el viento los llevaba. Sus medios de comunicación estaban ligados a sus trabajos, sus viajes, a sus parientes y vecinos. Solo contaban con la lengua para hablar y su testimonio de vida, y sin embargo transmitieron la fe de tal modo que cualquiera que los escuchaban se les anunciaba y se comprometían con su vida entera hasta el punto de jugarse la vida cuando fuera necesario, e incluso de llegar a perderla. Si simplemente estas familias cristianas primitivas, con la fidelidad de su vida al Evangelio, convirtieron tantas almas y de modo tan radical, a pesar de que humanamente hablando sus recursos eran mucho menores que los que tenemos hoy en día, ¿qué no podremos hacer nosotros? ¿Qué no podrán hacer ustedes, hogares cristianos, familias que desean ser cunas de grandes santos para la iglesia, si se deciden a vivir con radicalidad la vocación que Dios les ha dado? No tengan miedo a vivir la santidad en sus hogares. No tengan miedo de ir en contracorriente del mundo, a darlo todo por Cristo. Sean defensores de lo que Dios les ha confiado y sean colaboradores de Dios para instaurar el reino de Cristo en las almas por medio del reinado de la Virgen Santísima.
Eran hogares aquellos de la Sagrada Escritura, iguales a otros hogares de aquellos tiempos, pero lo que los diferenciaba y lo que puede diferenciar sus hogares es que eran animados de un espíritu nuevo que contagiaban a quienes le conocían y le trataban. Podemos entonces decir que eran familias que vivieron de Cristo y que dieron a conocer a Cristo con toda su vida. Pequeñas comunidades cristianas que fueron como centros de irradiación del mensaje evangélico y que a ejemplo de ellas ustedes también pueden ser esa iglesia que dé a conocer a Cristo con toda su vida. Esos fueron los primeros cristianos y a eso están llamados también ustedes como hogares católicos. Y eso hemos de ser los cristianos de hoy, sembradores de paz y de alegría, de la paz y de la alegría que Jesús nos ha traído, aún en medio de la dificultad, pues sabemos que su amor está por encima de todas las cosas. La alegría y la paz era el fruto de la inconmovible seguridad de ser y de sentirse hijos de Dios. Y este don grandísimo de Dios hacia nosotros de ser hijos de Dios nunca terminará, nunca parará, porque Dios es inmutable en sus designios. Y si siempre somos hijos de Dios, ¿qué cosa hay que sea temporal aquí en la faz de la tierra que nos pueda quitar esta alegría eterna? Como es imposible que termine, porque Dios es inmutable, entonces esta alegría y esta paz de ser hijos de Dios nunca debe cambiar en nosotros. Una familia como las del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que vivía con todas sus consecuencias. ¿Quién desfallece que yo no desfallezca? ¿Quién tiene un tropiezo sin que yo me abrace a su dolor? Lo que sucede a cualquiera me afecta a mí, porque la iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Y a esta gran familia de Dios, porque todos somos sus hijos, pertenecemos todos los cristianos. Apoyados en esa realidad, los lazos que nos unen con los de nuestra casa no son simplemente los lazos de sangre, sino otros mucho más fuertes. Y cuando una madre, por ejemplo, le explica a su hijo, mostrándole una estatuilla de nuestra Madre Santísima, que esa que él contempla es también su madre y que le ama muchísimo, no le explica una realidad meramente material, sino que es una verdad muy profunda. A la vez, todas las demás familias cristianas tienen los mismos lazos filiales que los nuestros, es decir, que entre todos los cristianos formamos la gran familia de Dios. Desde esta perspectiva, debemos decir entonces que el modelo de toda familia cristiana va a ser el hogar de Nazaret, la Sagrada Familia. Así como los padres suelen buscar en sus hijos recién nacidos aquellos rasgos que le hacen parecer o a su padre o a su madre, del mismo modo debemos afirmar que toda familia cristiana debe buscar en la Sagrada Familia de Nazaret los rasgos de una verdadera familia que es en todo agradable a Dios. Hay que mirar una y otra vez a la Sagrada Familia para aprender a vivir y convivir, observar sus reacciones, sus quehaceres cotidianos, su vigilancia siempre atenta a la voluntad de Dios. Y por esto, la Sagrada Familia era tan agradable, o sea, de por sí que allí estaba el Hijo de Dios encarnado. Sobre todo, lo que más hacía agradable la Sagrada Familia de Nazaret a Dios Padre era su perfecta conformidad con la voluntad de Dios. La Sagrada Familia de Nazaret es un perfecto ejemplo para cada familia, porque hacía exactamente lo mismo que cualquier familia. San José trabajaba en el taller, nuestra Madre Santísima buscaba con sus manos buscar también algún modo de sustentar la Sagrada Familia, la Santa Casa de Nazaret. Cada uno ocupado en sus quehaceres diarios, comían, bebían, trabajaban, se levantaban, tenían sus momentos también de intimidad familiar. No hacían nada extraordinario, ni nada diferente a lo que cada familia hace hoy en día. Por eso encuentran en ella y pueden encontrar en ella el perfecto modelo y la plenitud de cualquier hogar cristiano.
San Juan Pablo II dice que los hombres de nuestro tiempo, quizá no siempre conscientemente, piden a los creyentes de hoy no solo hablar de Cristo, sino de cierto modo hacérselo ver. Es decir, que tenemos que comprender que si bien hay que hablar de Cristo a los demás, no hay mayor ejemplo ni mejor modo de evangelización que el buen ejemplo. No hay mejor modo de hablar a Cristo que viviéndolo. Es decir, que los otros puedan contemplar en nosotros la figura y el rostro de Cristo en cada una de nuestras obras, hasta en los más pequeños actos de caridad, podemos nosotros dar a entender a los hombres el amor que nos manifiesta Cristo. Se cuenta la historia de una religiosa que le fue encomendado el cuidado de una persona que estaba gravemente enferma. Esa persona en nada creía en Dios, incluso blasfemaba contra Él y contra su santa iglesia. Sin embargo, esta religiosa nunca le dirigió un fuerte reproche, simplemente con sus obras le manifestaba a Cristo. Al final de sus días, este hombre se convierte y manifiesta que lo que le hizo convertirse y creer en Dios era la caridad exquisita de esta religiosa, que a pesar de los malos tratos, de las malas palabras que él le dirigía a ella, siempre le trataba con tal amor y con tal caridad que llegó a manifestarle el rostro de Cristo. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Hablar de Cristo, pero sobre todo vivirlo y manifestarlo con nuestras obras. Entonces, debemos mantenernos siempre en una presencia de Dios. En nuestra cotidianidad de cada día, mantener siempre viva la mirada de Dios sobre nosotros. Ser conscientes que Él está vivo, que está presente, que no es un Dios ajeno ni mucho menos lejano a nuestra realidad. Está allí como un amigo, como un hermano, como el amigo más íntimo que se pueda tener, siempre acompañándonos, siempre fortaleciéndonos, siempre llenándonos de gracia, pero que nosotros tenemos que ser conscientes que debemos corresponder a este amor de Dios y por lo tanto esforzarnos realizando siempre todas nuestras obras hasta las más pequeñas, siendo consciente que Él nos está viendo y nos está acompañando. Además, que también esta dulce presencia de Dios se suaviza el mismo trabajo cotidiano, se remansa la agitación y se conforta y se refresca la fatiga. Y sin proponérnoslo, esta respiración de Dios, este vivir en la presencia de Dios, se va a convertir como en un respirar cristiano y empezaremos en cierto sentido como a sudar a Dios, a dar a los otros, a transpirarlo a Él, para darlo a todas las almas con nuestras obras. Damos lo que tenemos, sobre todo en este vivir de la presencia de Dios, pero juntamente también con el apostolado, pues el apostolado es una superabundancia de la vida para adentro. Es decir, aquello que ya nosotros apostólicamente demos a las almas, tiene que ser una transmisión de aquella vida que debe estar siempre creciente y latente en nuestro interior. Cuando nos propongamos vivir a fondo estas palabras de manera imperceptible, contagiaremos a esos hijos nuestros que un día dejaron su casa para formar a otro hogar. Vendrán a casa de sus padres y encontrarán la referencia de sus años jóvenes y la felicidad que allí disfrutaron. Tener las puertas y el ánimo abierto para ellos y para los vecinos y juntamente incluso también para los amigos que nos rodean supone siempre un esfuerzo que altera siempre aquello que nuestro orgullo tiende a buscar más, que es la propia comodidad, tanto más palpable cuanto más los años pasan. Sin embargo, las torres de marfil son frías y hay que salir de ellas, aunque pensemos que ya nos hemos ganado en la edad y podemos tal vez tender a relajarnos. El tiempo es corto y para descansar tenemos una eternidad. Por eso nunca debemos bajar los brazos en el apostolado, en el abrir las puertas hacia aquel que lo necesita, tanto a los miembros propios de nuestra familia
como aquellas personas que nos rodean, pues en todos tenemos que encontrar a aquel Dios que queremos amar. Con espíritu universal y mirada penetrante hay que discernir los acomodos que pueden adormecernos. Dilatar el corazón equivale siempre a salir de la propia comodidad y estar atentos a aquel que pase a nuestro lado y no dejarnos indiferentes. El vecino que necesita de alguna ayuda material, espiritual, aquel amigo que necesita de un buen consejo, darnos siempre como Cristo se dio a nosotros. Para finalizar, no podemos olvidar incluso de la caridad que debemos vivir los hijos hacia los propios padres, pues muchas veces los hijos, llegando a edad madura, pueden llegar a olvidar el deber de caridad con sus padres que se encuentran ya en la vejez. El Catecismo de la Iglesia Católica nos advierte y prevé que ellos, es decir, los ancianos, requieren la ayuda material y moral en los años de la vejez y en los momentos de soledad y abatimiento, siendo esta ya una edad en la cual los hijos se han separado de ellos para formar sus propios hogares. Muchas veces ellos se quedan en la soledad y en el olvido, pues nuestra caridad no debe olvidar también el deber que tenemos de fortalecer y acompañar a nuestros padres en el momento de la vejez. Los primeros pueden llegar, pero los segundos siempre se producen. Es un mandato que lleva consigo una promesa, para que sea feliz y se prolongue tu vida en la tierra. Deuteronomio 5:6. Que bien conoce nuestro Señor nuestro corazón, que es tan pronto para el olvido. Nos promete un premio para el estímulo, que es que se prolongue nuestra vida en la tierra. Ninguno de ellos, y por ninguna razón, es decir, ninguno de los ancianos, puede sentirse solo, ni puede llegar a sentirse solo. Un viejo puede ser también un libro abierto y una gran palanca de educación para los propios hijos, si les enseñamos a leerlo y a valorar la persona de los ancianos. En todo esto la cuestión es poner amor, pues una forma eminente de amor es dar a la familia cristiana de hoy, con frecuencia tentada por el desánimo y el desaliento y la angustia por las dificultades crecientes, razones de confianza en sí misma, volverles y darle el centro, la esencialidad y la misión que tienen en la sociedad, en la propia riqueza de la naturaleza que han recibido y de gracia en la misión que Dios les ha confiado. Pues supliquemos a nuestra Madre Santísima que nos alcance la gracia de vivir con radicalidad y con fidelidad la misión, la vocación que Dios nos ha confiado como familia en la sociedad. Si entonces afirmamos que la familia y que todo cristiano tiene la misión esencial de dar a Cristo, primero debemos reconocer cuál es ese modo de llenarnos de Dios, de transpirar a Dios, pues debemos afirmar que es la oración. Decía San José María Escrivá que la oración es un teléfono directo con Dios y que Dios siempre está pegado al teléfono esperando para contestarnos, esperando para tener esa conversación íntima que tendríamos como con un amigo, con un hermano. Pues muchas veces llegamos a, sí, creer en Dios, amar a Dios, pero lo tenemos como un Dios distante, como un Dios lejano, que desde el cielo nos mira para ver cómo suceden las cosas en la tierra, cuando no es así. Él nos mantiene a todos en nuestro ser y siempre está atento de nosotros. Por eso nosotros debemos recordar la mirada y la presencia continua de Dios en nuestras almas. Este es uno de los más grandes métodos que sugieren los santos para obrar todas las obras con perfección. Y de modo especial ustedes, familias, que están llamados a santificarse en la cotidianidad de sus quehaceres diarios, pueden y deben esforzarse por ejercitarse en mantenerse en la presencia, en la mirada de Dios. Porque cuando uno reconoce que alguien le está mirando, se esfuerza por hacer las cosas de su agrado.
Pues, ¿de qué modo de qué mejor modo nos podríamos nosotros esforzar, nos podríamos nosotros mismos exhortar para obrar las obras con perfección, reconociendo que estamos bajo la mirada de Dios? Pues junto con la mirada de Dios no podemos nunca dejar de hacer la oración, que es la conversación con Dios. Pero esa conversación íntima, esa conversación sencilla, sin necesidad de palabras excelsas ni de fórmulas extraordinarias, basta con una simple mirada a Dios, basta con un simple recordar, contarle las cosas, pedirle su auxilio, sobre todo escucharle también. Pero esa oración es como el fortalecimiento íntimo del cristiano. Sin oración no hay salvación. En la oración nos llenamos de Él para darlo a los demás. En la oración encontramos y recibimos todas y absolutamente las gracias que necesitamos para ser santos. Pero sobre todo no hay mayor fortalecimiento, no hay mayor abundancia y enriquecimiento de gracias que cuando le recibimos en la Eucaristía, porque no estamos recibiendo a otros, sino que al autor de todas las gracias. Nosotros sabemos y reconocemos que no hay otro que esté más interesado en nuestra santificación que Dios mismo. Por lo tanto, si Dios Padre no nos negó nada ni a su Hijo amado, es lógico que nunca nos va a negar gracia que nosotros necesitemos para alcanzar la santidad. Pero para poderlas alcanzar es necesario rezar, es necesario orar, es necesario hablar con Dios como el más íntimo de nuestros amigos, pues Él es un Padre que se interesa siempre de todas nuestras necesidades. Nosotros muchas veces deseamos amar a Dios en las obras concretas, pero tantas veces nos olvidamos de hablar con Él mientras que realizamos las obras y los quehaceres de cada día. Nunca dejemos un día que pase sin dedicar al menos 5 minutos, un minutico a estarse con Él, a hablar con Él, a pedirle su gracia, a pedirle su auxilio y sobre todo también a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos acompañe, que nos enseñe, que podamos vernos en ella como en un espejo para realizar las obras siempre en María, por María, para María y con María. Es necesario mirar cómo realizaría ella eso que yo estoy realizando y pedirle siempre su gracia. Dios nos sigue llamando hoy todavía para ser apóstoles y para llevar a otras personas hacia Dios, de modo especial a nuestra familia como primer deber. Debemos ser entonces todos nosotros portadores de Cristo, que cuando las personas nos vean, sea a Dios a quien vean. Ejemplo de esto lo vemos prácticamente en el Evangelio. Una sola mirada de Cristo bastó, llena de amor y de caridad, para que San Marcos se levantase inmediatamente del lugar de recolección de los impuestos y dejase todo en un solo instante para seguirlo a Él. Pero esa mirada estaba llena de caridad y fue lo que le impulsó. Del mismo modo, todos nosotros, una sencilla acción, una mirada, una sonrisa, una palabra, una sencilla acción, si está llena del amor de Dios, es reflejo y portadora de Dios. Pero primero debemos estar entonces nosotros llenos de Dios, colmados de Él, solamente por medio de la oración y por la vida de la gracia. También es sumamente importante que reconozcamos que no es solamente pedir a Dios, sino que también es necesario escucharle y entregarle todo aquello que Dios nos pueda estar pidiendo o nos pueda exigir en medio de la oración. Muchas veces nosotros, en vez de realizar un coloquio entre dos, realizamos un soliloquio, uno solo es el que habla. Y esto tantas veces es por el miedo que tenemos de escuchar la voz de Dios que nos puede estar pidiendo algún sacrificio, o porque tenemos miedo a la voluntad de Dios. Pero ante esto hay que guiarse por la fe. ¿Qué voluntad hay más perfecta sino la voluntad de Dios nuestro Señor? ¿Qué voluntad hay que más quiera nuestro bien que la voluntad de nuestro Padre? Y por lo tanto, ¿qué voluntad nos va a dar tanto la felicidad
como la voluntad de Dios. No tengamos miedo de escuchar lo que Dios nos pida, tampoco de entregárselo, pues decía San Juan de la Cruz, ¿de qué sirve entregarle a Dios una cosa que Él no te está pidiendo? Es simple, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, buscamos nuestra felicidad, pero cuando la ignoramos, no hacemos otra cosa que ir por el camino de la infelicidad. Él se ha quedado para siempre con nosotros. Este es nuestro mayor y más grande consuelo, saber que Él está siempre presente, primero por la vida de la gracia y segundo por esa promesa que Él nos ha hecho en la última cena cuando dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pues bien, esta promesa la podemos ver realizada en la Sagrada Eucaristía. No es otro el que recibimos, sino al mismísimo autor de la gracia. En la Eucaristía se encuentra la fortaleza de todo cristiano. Cualquier gracia que necesitemos, cualquier cosa que sea necesaria en nuestra alma, la recibiremos inmensamente como un caudal de gracias en la Sagrada Eucaristía, pues no hay otro mayor interesado en nuestra santificación que Dios mismo. Y por lo tanto, si Dios Padre no nos negó ni a su mismísimo Hijo para nuestra salud, para nuestra santificación, es lógico que no hay gracia que Dios nos pueda negar para nuestra santidad, porque no hay otro que más lo quiera que Él. Entonces recurramos con confianza, volvamos a hacer de la Eucaristía el centro de la cristiandad, porque es una de las mayores luchas, uno de los mayores ataques que el diablo más se ha esforzado para que nosotros perdamos el valor de la Eucaristía, como un simple acto más, como una actividad que realizo si me queda tiempo, pero no hay mayor indiferencia que nosotros podamos hacer a Dios que no recurrir a Él, que ser indiferentes a la entrega continua que hace por nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Familias, hagan de la Eucaristía el centro de su vida y van a ver cómo aún en medio de la dificultad, cómo en medio de la prueba, se van a ver fortalecidos por el íntimo amigo que está siempre con nosotros. Y si lo tenemos a Él, ¿qué cosa nos puede hacer falta? Hoy el diablo más que nunca nos quiere hacer perder el valor de la Eucaristía, pues nosotros hoy más que nunca tenemos que recurrir a ella, a la Sagrada Eucaristía, para consolar aquel corazón tan ardiente que día y noche nos espera en la soledad del tabernáculo. No olvidemos que debemos entonces recurrir también a nuestra Madre Santísima, pues nosotras, las hijas de la Sagrada Familia, como espiritualidad concreta hemos recibido el ser María, y ustedes como laicos de nuestra tercera orden están íntimamente unidos a esta espiritualidad. Recurramos siempre a ella en la oración, como hijos que recurren siempre a su madre, pues nunca va a haber oración que no sea escuchada por ella, nunca va a haber gracia que ella nos pueda negar si es para nuestro mayor bien. Por eso dice el Señor en el Evangelio, si ustedes siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre del cielo dará aquello que piden a los que lo necesitan. Cuanto más nuestra Madre, que es la bondad misma, que es reflejo de la bondad de Dios, no nos dará en abundancia todas las gracias que necesitamos para nuestra santidad. Y no olvidemos dar también a María, por medio primero de nuestras acciones, pero también siempre evangelizar sobre nuestra Madre Santísima y del amor que ella como Madre tiene hacia todos los hombres.